Bien. Bienvenidos a bordo, a un vuelo con muchas preguntas que vamos a tratar de responder en el programa. Por ejemplo, ¿qué quiere Duhalde? Porque hace 20 días aproximadamente en este programa dijimos que Duhalde estaba preparando un bombazo. Vamos a tratar de resolver esa incógnita. Vamos a preguntarnos qué pasó con el caso Jorge Brito, no con el accidente ni el penoso desenlace de alguien a quien uno conoció hace más de 35 años y que en este momento quisiera acompañar a su esposa, Marcela, y a sus hijos en este lamentable episodio, sino el caso Brito en relación con el impuesto a la riqueza, a lo que vulgarmente se dice a los grandes ricos, a las grandes fortunas, al conflicto público, casi violento, que tuvo Brito con el presidente de la Nación y la naturaleza del impuesto. Sobre eso vamos a explicar algunas cuestiones. La otra pregunta tiene que ver con la permanencia de Sergio Berni como secretario de Seguridad en la provincia de Buenos Aires. ¿Llega a diciembre? Porque los intendentes no lo quieren. Y los intendentes se quieren hacer reelegir. Y el presidente de la Nación, para hacer albertismo, está apoyando a esta posición, a este planteo de los intendentes. Vamos a desmenuzar ese tema en una nota con Javier García y también a contar la historia de la tota y la porota, que tiene mucho que ver con el tema político en la provincia de Buenos Aires. Otra cuestión importante es, ¿vuelve Carlos Melconian a la política? Porque ustedes saben que en alguna medida, estuvo en el gobierno de Macri, en el Banco Nación, pero antes había querido ser senador. ¿Va a volver? ¿Saben quién nos va a contestar esto? El socio de Carlos Melconian, Rodolfo Santangelo, a quien invitamos para hablar de economía, de las calamidades económicas que atraviesa la Argentina y de paso a ver si nos descifra el enigma de Carlos Melconian. ¿Qué nos queda? Nos queda el resultado del empresario argentino y su plantel de ejecutivos que ya se aplicaron la vacuna china. Nosotros dimos esta información hace aproximadamente más de 15 días. Ya pasaron los 28 días de prueba. Sobre esos resultados vamos a hablar también y a explicarlos, y con el doctor Wala a mostrar las diferencias entre dos vacunas, porque no son 60 las vacunas que andan dando vuelta, ni 80, ni la rusa, ni la china, son dos tipos de vacuna. Y también la imprevisión del gobierno ante una situación cada vez más crítica, para que después no nos digan que no estaban avisados. Tengo más temas, tengo más invitados, hasta les voy a decir cuál es la marca del vino tinto que últimamente parece preferir una gran dirigente del bloque opositor, que por culpa de la pandemia, como mucha gente, se ha volcado a tenidas gastronómicas más largas y en las cuales se ha tentado con un particular vino tinto de la Argentina, salvo que las trasnoches sean muy grandes y entonces se acompaña con otro tipo de alcohol. Pero vamos a la primera pregunta que teníamos que resolver. ¿Qué quiere Duhalde? Acaba de llegar del Uruguay. En el Uruguay algunos dicen que mientras estaba en la embajada argentina con Rodolfo Iribarne, el embajador y socio de Alberto Fernández, en todo ese tiempo que tuvo que hacer de cuarentena, aparentemente habló con el presidente del Uruguay. Después, no sé por dónde anduvo más, y volvió para intentar ser, entre otras cuestiones, el presidente del partido peronista de la Argentina. Ustedes me dirán, pero ¿no iba a ser Alberto Fernández el presidente peronista?
El proyecto es que Alberto Fernández sea el presidente honorario del Partido Peronista. Tanto que hoy el propio Fernández habló sobre Perón, dijo que era una figura insuperable, que era una figura mucho más relevante que lo que había sido Néstor Kirchner, que lo que fue Cristina de Kirchner. Impresionante el elogio, pero también en alguna medida la capitis de minutio que le dio a Kirchner y a Cristina. ¿Con quién va a ser acompañado Duhalde en su proyecto para dirigir al Partido Peronista? Ese es un enigma que no se los puedo resolver. Sí les puedo decir que lo van a acompañar varios gobernadores y varios gremios, inclusive gremios que no se llevan bien entre sí. Por ejemplo, Luis Barrio Nuevo y el señor Moyano. Como adelanto, también les digo cuál es la pareja que podría competir con ellos para quedarse con el Partido Peronista. El gobernador Alberto Rodríguez Sá y la hoy todavía detenida temporalmente o domiciliariamente Milagro Sala. ¿Y Cristina? Me dicen que Cristina habló con Duhalde. Paro y cambio de tema. Les hablo del caso Brito, hoy tan lamentablemente famoso por el accidente del helicóptero y su muerte. Brito era una persona que venía batallando con mucha indignación por el tema del impuesto a la riqueza. Ustedes podrán decir quizá porque lo afectaba económicamente, es probable, pero en todo caso sería bastante menor quedarse en esa teoría. Brito dijo unas horas antes de tener el accidente que en la Argentina podía haber o podía ocurrir la mayor rebelión fiscal por la introducción de este impuesto. Ya lo había discutido con Alberto Fernández 3 días antes. Almorzaron juntos con otro banquero, uno de los predilectos de Alberto Fernández. En esa reunión, amable al principio, todo terminó mal, a los gritos, casi a los insultos. Después Brito hizo la declaración que hizo sobre la rebelión fiscal y la inconveniencia de un tributo de esas características por el tema de la confianza en la economía del país. ¿Qué pasó? Alberto Fernández lo llamó después para reprocharle lo que había dicho. No solo Alberto Fernández, también algún emisario de Cristina de Kirchner, tipo el ministro del Interior, Guado de Pedro. ¿Por qué razón? Porque tenían mucha relación entre ellos y porque Brito estaba indignado porque le habían mentido. Le habían dicho que finalmente el proyecto sobre el impuesto no iba a salir. Y finalmente se aprobó en diputados. ¿Y quiénes se lo habían dicho? Se lo había dicho Máximo. Se lo había dicho de Pedro, que es como que se lo dijera a Cristina. Se lo había dicho o se lo había casi comentado el propio Fernández. Y se lo garantizaba el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa. No fue así. No fue así y les quiero simplemente señalar un detalle. Este impuesto de regir va a provocar un gran impacto en la vida cotidiana de los argentinos, porque la economía argentina, con pandemia o sin pandemia, puede rebotar la industria, tocar un piso y subir. Puede también haber rebote para el consumo, para otro tipo de actividades, pero para la inversión. ¿Ustedes suponen, creen que hay alguien que va a estar dispuesto a querer invertir de nuevo en la Argentina para que le vuelvan a sacar plata? Parece difícil. Y lo que más necesita la Argentina es justamente inversión. Ahora, este criterio, que en alguna medida lo protagonizó y lo personificó
Jorge Britos, está relativamente compartido por la muchachada de AEA, que son quizá empresarios inclusive más poderosos que lo que era Brito. Estoy hablando de Clarín, estoy hablando de Techín, estoy hablando de Arcor. ¿Por qué razón? Porque hoy ellos, a pesar de estar en contra del impuesto, ¿qué hicieron? Están analizando una invitación del ministro de Economía para que vaya con ellos a los Estados Unidos, para ir ante el Fondo Monetario Internacional y decir que el plan económico o lo que está diseñando Guzmán con los impuestos incluidos, bueno, que eso debe ser bueno para la Argentina. ¿Quieren que les diga una cosa? Es casi un ejemplo de masoquismo por un lado y de sadismo por el otro, pero es parte de la Argentina. Me detengo un momento acá para presentarles la primera nota y para advertirles que les voy a contar y a resolver las otras preguntas. El enigma sobre Bernie, el enigma sobre los intendentes, la historia de la porota y la tota, y también el tema del virus. Pero vamos a una entrevista con una mujer, con una periodista, con Laura Di Marco. Con ella no solo podemos hablar de Cristina, de la Cámpora, de Alberto Fernández, también de Mauricio Macri y sobre todo de Soledad Acuña, la ministra de Educación de la capital federal, que se puso en contra de todo, ya no un sector del sindicalismo, los cetera, los que no dejaron abrir las escuelas, los que impiden que haya escuelas y clases en la Argentina. Pero, ¿para qué anticipar todo esto si la entrevista que viene es la siguiente? Laura, vos escribiste sobre la Cámpora, sobre Cristina y sobre Macri. ¿Con los tres te llevas bien o el transcurso del tiempo ha hecho que te hayas distanciado de alguno y te hayas acercado con otros? No, creo que los tres arman una trilogía, ¿no? Y me parece que tienen mucho que ver con este momento. Le podríamos agregar a Alberto Fernández, pero tal vez Alberto Fernández es un personaje secundario de esta historia, ¿no? Creo que la trilogía protagonista sigue siendo la Cámpora, Macri y Cristina. Hay muchas referencias sobre Máximo, que dicen que tiene unas nuevas oficinas en Belgrano, en la calle Luis María Campos, pero dicen que está algo nervioso y que discute mucho con la madre, como que está disgustado o la madre está disgustada con él. ¿Vos crees que por razones familiares o por razones políticas? Hay una mezcla de cosas, ¿no? Cristina tiene una personalidad muy conflictiva, de hecho, como bien sabés, y saben seguramente la gente que se está mirando, porque le interesa la política, Alberto y Cristina están distanciados desde el momento en que ella escribió la carta, no se hablan. Ella es una personalidad conflictiva, con su familia siempre tuvo, y con Máximo tuvo choques importantes. Es una mezcla de las dos cosas. Vos sabés que Máximo, yo lo veo a Máximo más parecido al padre en términos... A ver, tienen el mismo proyecto y probablemente la misma ideología, seguramente, pero Máximo tiene modales similares al padre, parecidos al padre, o intenta ser una Cámpora más pragmática, más negociadora. Y Cristina es más evitista, ¿no? En el sentido de que, es más radical, es más visceral. Por ejemplo, la carta que escribió, que le hizo escribir a los senadores en el medio de la negociación por el fondo, es una carta... bueno, que va de alguna manera a poner un palo en la rueda hacia un acuerdo que necesita hacer la Argentina, digamos, para quedar ella como el baluarte de la justicia social y no ensuciada en un ajuste con el Fondo Monetario que ella no hubiera hecho nunca, supuestamente, ¿no? Para sus bases electorales. Pasemos ahora a otro de tus libros, al de Mauricio. Mauricio parece que se entendió ahora finalmente con Horacio Rodríguez Larreta y por lo menos hay una tregua. ¿Vos lo imaginás a Mauricio queriendo ser candidato a presidente en el 23, cuando uno ya sabe que Horacio es su prioridad? Mira, hace poco lo vi a Macri, que tomamos un café, fue una especie de entrevista. Tiene, también, hablando de oficinas, tiene unas oficinas en Olivos y es muy, tal vez simbólicos, en su oficina están fotos del banderazo, de él con el banderazo, ¿no? Como si Macri hubiera quedado solo de algún modo con el banderazo.
y muy vinculado a Pichetto. Vos sabés que yo sentí que Pichetto ocupaba un poco el lugar de Durán Barba, un Durán Barba político, ¿no? Es cierto que hay una tregua entre los dos, entre Larreta y Macri. Me da la sensación que Macri lo que cree es que, a ver, hay una especie de desagradecimiento sobre lo que él hizo por los demás, ¿no? Que, por ejemplo, él lo que te dice, yo finalmente los puse a todos, ¿no? A María Eugenia Vidal, a Larreta, si son algo son por mí, no es que lo diga así, pero de alguna manera lo sugiere y lo siente. No me da la sensación que él vaya a ser candidato, realmente no. Yo creo que la sociedad argentina tiene una cuenta pendiente, un pendiente con Cristina, que es sacarla de la cancha política, sacarla de la escena política, y todavía no lo concluyó. Convengamos que le cuesta bastante, porque ella tiene un rol cada vez más importante en la cercanía de Alberto. Ella es la que determina si le atiende el teléfono, si contesta las señales de humo, pero ella es la, digamos, la dueña de la situación, la que dice si el partido se juega o no se juega. Sí, bueno, pero Alberto, viste, es esos segundos, esos operadores que funcionan viendo operadores y cuando los pones a jugar en primera no funcionan, ¿no? Tal vez el principal funcionario que no funciona es Alberto Fernández. La gente de Cristina lo que te dice es, a ver, no es un poco lo que ella expresó en la carta, no es Cristina la que no lo deja gobernar, es él el que no asume el rol que ella tan generosamente le dio. Estoy expresando el punto de vista del cristinismo, ¿no? Del Instituto Patria. Sí. Y yo creo que hay algo de cierto en eso, ¿no? Yo creo que él tiene márgenes de acción que no ejerce, porque creo que no es su perfil, ¿no? No es su perfil. Él sigue siendo su jefe de gabinete, tal vez su abogado defensor, un operador, pero no se calzó en ningún momento el traje de presidente. Sí me interesa esta otra dama, que es la ministra de Educación de la capital federal, en la cual vos te metiste, es un tema que vos interveniste, porque ella planteó dos cuestiones importantes vinculadas al tema educacional. Me gustaría que lo digas, cuáles fueron, y además, ¿qué es lo que opinás de eso? Mira, me parece que ella puso en palabras lo que piensa mucha gente y no se atreve a decir. Yo iba al colegio público, fui al Normal 10, y yo iba junto, o sea, vos en ese Normal 10 tenías el hijo de los hijos de los encargados de edificios de la zona de Belgrano, junto con los hijos de empresarios de la zona. Eso hoy no existe en la educación pública, ¿no? Desde que Cetera ha asumido el control de la educación pública, que esto es un poco lo que ella dijo. No hablo del sindicalismo como tarea, que obviamente es una tarea noble, hablo de lo que es Cetera como expresión del sindicalismo en la Argentina y como interventora en el desarrollo de la política pública argentina, que creo que la ha destrozado, y que hoy lo que vos tenés es una escuela pública para sectores vulnerables. Es decir, el kirchnerismo ha logrado lo que no logró la dictadura, aislar a los pobres en la escuela pública. Ella lo que dijo es dos conceptos. Uno está basado en un estudio, son 2 estudios que hizo el Ministerio de Educación, o sea, reveló datos duros, no opiniones, en donde lo que dice es que los docentes hoy pertenecen a un sector socioeconómico mucho más bajo que hace 30 o 40 años atrás, donde un maestro podía vivir de un solo sueldo, donde llegaba a su cargo con un bagaje cultural más amplio, por la sencilla razón de que la Argentina se deterioró, se degradó, Roberto, es así, sí. Generó un escándalo diciendo eso, diciendo la verdad, porque la verdad es políticamente incorrecta en la Argentina, y otra cosa que dijo que me parece muy valioso, es que los docentes están más interesados en militar que en enseñar. Y vos sabés que cuando yo publiqué una columna en La Nación sobre este tema, me empezaron a llegar capturas de pantallas de los padres, porque ahora los padres, si bien la virtualidad es un problema, tiene una ventaja, que es que los padres pueden ver lo que antes pasaba entre 4 paredes de una casa. Entonces, vos tenés tareas en la escuela, estamos hablando de la escuela pública, sí. Primaria, por ejemplo, secundaria, los primeros años de la secundaria, donde los maestros hoy te dan, en los, digamos, grados iniciales del colegio, una especie de rompecabezas para armar con la figura de Cristina Kirchner, como sinónimo de la patria, por ejemplo. O tenés un cuadernillo, que finalmente la ministra Acuña no lo dejó circular, un cuadernillo que arma Cetera, en donde una de las cosas para analizar era un artículo de página 12, cuestionándolo a Larreta por su política sanitaria con el COVID. Y esto era un material de estudio para los chicos en la escuela. Entonces, bueno, si esto no es militancia política, ¿qué es, no? No, esto es muy sencillo, esto es la misma perversión que hubo en la época del
del inicio del peronismo en la década del 45 al 55, donde en las escuelas se mostraban los dibujos, el emblema, los poemas, que todo lo bueno era gracias al general y gracias a Evita. Exacto, bueno, entonces contra todo esto salió a hablar una mujer, ¿no? Que además tampoco fue apoyada por Larreta. Yo por lo menos no escuché ningún apoyo contundente del jefe porteño. Sí salió Patricia Bullrich, creo, y algún par de figuras más. A todo el aparato mediático peronista kirchnerista salió a matarla en las redes, en los medios, diciendo barbaridades, tergiversando lo que había dicho. Bueno, yo hablé con ella también, en un momento me dice, si tengo que pedir disculpas, pido disculpas. Imagínate, ¿no? En qué país estamos viviendo, digamos, tenés un aparato psicopático que obliga a los demás, a sus críticos, a sus refutadores, a pedir disculpas. ¿Vos la escuchaste alguna vez a Cristina Kirchner pedir disculpas? Bueno. No, ella ha dicho que se equivocó alguna vez, nunca precisamente señaló cuál había sido su equivocación. Pero para cerrar justamente con Cristina, ¿qué es lo que quiere Cristina de Alberto? ¿Y qué es lo que logra Cristina de Alberto? O Alberto, ¿por qué la enfurece tanto que ella no puede conciliar el sueño porque hay algo que él le niega o que él no consigue o no sabe conseguir? Mira, yo lo que creo es que ella imaginó una criatura, un artefacto, y ese de poder, ¿no? Una criatura, y esa criatura que ella puso a jugar no funciona. O sea, quien no funciona en la perspectiva de Cristina es Alberto Fernández. Ella no está, a ver, ella espera lo que esperaba de Scioli, esperaba una transición de alguien que haga un acuerdo con el fondo, que ordene la economía, que la estabilice, que ella pueda resolver sus causas judiciales, que no son tan fáciles de resolver. De hecho, no avanzó tanto en su resolución, ve que eso no está sucediendo. Este era el lugar que ella, ¿te acordás?, tenía para Scioli imaginado, ¿no? Una suerte de transición, sí, para que luego venga su hijo Máximo, o Axel Kicillof, o este puente entre generaciones. No, yo no la veo a ella misma, ¿sabes? No la veo a ella misma con ganas de volver. Tengo bastantes fuentes muy cercanas a ella. Entonces, ¿qué pasa? Claro, ella creó esta criatura que no le está funcionando, eso la enfurece, no está de acuerdo con la política económica que está llevando adelante, cree que el desastre económico generado por una cuarentena inverosímil, con la cual ella tampoco estuvo de acuerdo, de la manera en que la implementó Alberto Fernández, los puede hacer perder las elecciones del año que viene, y eso simplemente la enfurece, porque como vos sabés, y sabe toda la gente que esté mínimamente informada en la Argentina, los jueces responden al poder y a la política, y bueno, y todavía lamentablemente es así en la Argentina, y lo que ella tiene miedo es que, bueno, que no pueda salir del circuito legal en el que está metida, ¿no? O sea, a Alberto no le funcionó, esto es lo que ella, por eso ella está enfurecida, y Alberto está dolido, ¿no?, con ella, dolido, dañado, y entiendo que no le da el perfil para asumir el liderazgo de la coalición. Bueno, te agradezco la definición y las descripciones. Laura, te veo en otro momento y muy gentil por acompañarnos. Muchas gracias a vos, Roberto. Te mando un beso a vos, favor. A toda tu audiencia. Chau. Sabrosas y picantes las opiniones de Laura. Hay una observación que me quedó del tema Brito. Es que hoy, una tarea que a mí particularmente no me gusta, pero por curiosidad vi todo el tema de las necrológicas vinculadas al tema Brito, que fueron muchas, pero curiosamente no había políticos, salvo excepciones mínimas. No había sindicalistas. Raro, porque los sindicalistas y los políticos en general transitaban las oficinas de Brito, y no desde ahora, porque desde que empezó a funcionar con el banco, Brito fue la persona que se encargaba de socializar el instituto bancario del macro. Punto ahí, pero es una reflexión sobre las características no ya de los políticos y de los sindicalistas argentinos, sino de la misma Argentina. Ustedes saben que Alberto Fernández viajó repentinamente al Uruguay, fue a un asado que le preparó, como vemos en la imagen, el presidente Lacalle Pou,
con quien se conocía, por supuesto, por la vinculación con el padre, el expresidente, y no hablemos de lo que no sabemos. Sí hablaron del tema de la salud, del virus, de si Uruguay o no va a cerrar las fronteras el 14 de diciembre, porque hay muchos más casos en Uruguay de coronavirus. Y el otro tema es Brasil, porque Brasil es un importantísimo socio con el cual Alberto Fernández decidió pelearse de entrada y lo provocó varias veces a Bolsonaro. Ahora tenemos algún tipo de respuesta del presidente brasileño y sería interesante que la escuchemos entre todos. A política fácil, demagógica, vendo o prefeito mandar soldar porta de lojas de ferro em São Paulo, algemar a mulher na praia de biquíni, uma covardia, uma patifaria. Só se vê isso em ditadura, pô. E me chama de ditador ainda. Que desgraça estaria esse país? Semelhante aqui ao sul, Argentina, onde fecharam tudo. O pessoal está fugindo para o Uruguai já. Alguns já começam a ir para o Rio Grande do Sul. Será que o Rio Grande do Sul vai se transformar-se numa Roraima? A Venezuela para Roraima, da Argentina para o Brasil? Nós não queremos isso. Rivalidade com a Argentina, apenas futebol. Nada mais além disso. Nós temos como mudar o destino do Brasil. Não terão outra oportunidade. O Macri, na Argentina, é história, não conseguiu implementar suas políticas. Começou a levar pancada dos seus seguidores, como levam agora também. Voltou a turma da Kirchner. E olha agora, como é que fica a situação? Os empresários tendo seus bens expropriados, aumentando, aí sim, absolutamente taxas e juros, e taxas e impostos. E o Brasil não pode ir para esse lado, meu Deus do céu. Me parece que ni los macristas hablan como habla Bolsonaro sobre los Kirchner y el presidente de la Argentina. Pero suspendemos acá este capítulo porque vamos a entrar a una cuestión central de la vida política del país, que es la reelección o no de los intendentes. Como ustedes saben, está prohibida por ley, pero el presidente de la Nación de repente dijo que no, que había que habilitarla. Esto generó un problema, uno más, si no el más importante, con Cristina de Kirchner. De ahí esta desconexión, esta falta de vínculo entre ella y Alberto. En esta historia y en esta cuestión hay dos o tres personajes importantes. La historia de la Porota y la Tota, y también un desenlace no ya para la próxima elección, sino antes, que es que los intendentes no quieren que siga Berni. Vamos a ver a quién proponen como reemplazante y por qué. Por favor, vamos con esta nota con Javier García. ¿Cuál es la razón por la cual Alberto Fernández es la única persona hasta ahora importante que está pidiendo la reelección de los intendentes de la provincia de Buenos Aires, que está prohibido por ley? Alberto Fernández, como bien decís, es el único que se pronunció en contra de la ley que establece la limitación de la reelección por más de 2 periodos, y diciendo que la gente tiene el derecho a elegir 1, 2, 3 o las veces que quiera al gobernante que se presente a elecciones. Ahora, eso no es muy democrático, me parece, se supone que la alternancia de poder es parte del condimento de la democracia. Esto más bien parece algo dictatorial. Bueno, si uno ve que Alberto Fernández se rodea con Evo Morales, un hombre que quiso perpetuarse en el poder en Bolivia, o que reconoce a Gildo Infran como un modelo democrático, o los modelos sindicales de la Argentina, pareciera ser que Alberto Fernández se siente cómodo con esos modelos de perpetuidad que considera democráticos y que no tienen la alternancia del poder como una virtud. Lo curioso es que repite un modelo de protección de los varones del conurbano que ya implementó Néstor Kirchner cuando fue presidente. Bueno, él empezó a replicar el modelo de Néstor Kirchner, empezó a recostarse en el poder de los intendentes, peligrosamente para algunos, pero con una sutil o gran diferencia, que es que él lo hace de manera directa,
cuando Néstor Kirchner se involucraba a través de intermediarios y solo lo hacía al final de la película directamente. Esto es que Néstor Kirchner lo usaba Julio De Vido y algún otro intendente les daba plata a ellos o les autorizaba obras a través de ellos, y acá lo hace Fernández directamente. Exactamente. Néstor Kirchner tenía a Julio De Vido y a un par de intendentes que llamados La Tota y La Porota, así los conocían, que eran sus intermediarios y los que le manejaban las cuestiones que tenían que ver con la obra pública en las provincias de Buenos Aires. Alberto Fernández se involucra directamente recuperando ese modelo que había abandonado Cristina Fernández de Kirchner, que no le gustaba para nada reunirse con los intendentes. Ahora, discúlpame, pero La Tota y La Porota todavía funcionan como intendentes. ¿Quiénes son? La Tota y La Porota siguen funcionando, empezaron a ser importantes nuevamente en la estructura del poder peronista. Son Alberto Descalzo, el intendente de Ituzaingó, La Porota, y Julio Pereira, el intendente de Florencio Varela, La Tota. Ahora, te pregunto, ¿cuál es la razón de tanta urgencia con esto si las elecciones de los intendentes va a ser en el 2023? Bueno, porque la limitación no es solo para intendentes, la limitación que establece los dos periodos que terminarían en 2023 es para intendentes, diputados, senadores, concejales y consejeros escolares, muchos de los cuales culminarían su segundo mandato en el año 2021. ¿Y qué quieren? ¿Derogar la ley? ¿Interpretar que solo que hay un mandato todavía por cumplirse? ¿Cómo es la vía que están utilizando? Bueno, la vía legislativa es la que plantean algunos, que es derogar directamente la norma que se sancionó hace unos pocos años, pero nadie quiere pagar el costo político de hacerlo, porque es modificar la que ya se modificó hace poco tiempo, y evidentemente estuvo aparte propulsada por Sergio Massa. Y si entonces están explorando la vía judicial a través de segundas o terceras líneas, que serían estos consejeros escolares, los que el año que viene nos darían la sorpresa de litigar en la justicia para poder presentarse nuevamente a un nuevo mandato, por supuesto. Ahora, esto favorece tanto al peronismo como al macrismo, digamos, y a los radicales. Bueno, todos están arrepentidos de haber sancionado esa ley, nadie lo dice en voz alta, pero están todos arrepentidos, salvo los únicos que están viendo con buenos ojos esta ley son los que estaban en contra de la ley, que son los muchachos de la Cámpora, que son los que votaron en contra de la ley en aquellos tiempos y ahora son los que les parece que es una ley que tendría que quedarse porque los espacios son interesantes y apetitosos. Esto quiere decir que en alguna medida Alberto está tratando de crear con los intendentes de la provincia de Buenos Aires y algunos gobernadores el albertismo. Pareciera ser que Alberto se está recostando en los intendentes de la provincia de Buenos Aires para evitar el crecimiento exponencial que está teniendo la agrupación juvenil, o no tan juvenil, la Cámpora, que es la única que tiene estructura y plata para competirle a los intendentes de la provincia de Buenos Aires. Finalmente, en esta situación, ¿Alberto presiona a los intendentes o los intendentes presionan a Alberto? En una de esas dos variantes, ¿cuáles son los mecanismos de presión, aparte de la plata? Bueno, esa es otra de las grandes diferencias del esquema con Néstor Kirchner. Néstor Kirchner dicen que los hacía parir a los intendentes, en cambio ahora pareciera ser que se invirtió la ecuación y son los intendentes los que presionan a Alberto Fernández con estallidos sociales o otro tipo de problemas en la provincia de Buenos Aires. Lo que exigen los intendentes, o algunos hablan de que los intendentes estarían presionando a Alberto Fernández, es que les entregue un regalo navideño, la cabeza de Sergio Berni. ¿Así? ¿Para cambiarla por quién? Por La Tota, o La Porota, ya no recuerdo bien, Alberto Descalzo. Lo que quieren es darle el Ministerio de Seguridad a Alberto Descalzo y esa garantizaría, según cuentan algunos intendentes, la paz social en diciembre de este año. ¿Sabés que con esto ya empiezo a entender por qué Cristina Fernández se lleva tan mal con Alberto y está tan enojada con él? Y me imagino que también en alguna medida se deben enojar Sergio Massa y Máximo Kirchner. Creo que empezamos con una variante de la nota y terminamos con otra, que nos están dando el epicentro del conflicto que hay en la Casa Rosada. Te agradezco y nos vemos. Sí, una última aclaración. Le dicen a Alberto Fernández que tenga cuidado porque los intendentes cobran en efectivo y devuelven en cuotas. Esto es que tiene que pagar antes de fin de año. En realidad, claro, le aconsejan
que primero tenga los resultados y garantizada la paz, él entregue lo que tanto le piden. Bueno, vamos a seguir entregando computadoras, promesas de obras que sabrá Dios si se van a cumplir. Y seguiremos con el despelote entre Cristina y Alberto. Gracias, Javier. Gracias. Aunque en todo este revuelo sobre la reelección de los intendentes favorecería mucho a los radicales y a los de Macri, ustedes saben que todavía subterráneamente existe un conflicto entre Horacio Rodríguez Larreta y Mauricio Macri, que se extiende también al radicalismo y también a la organización de Elisa Carrió. Pero, inteligentes o no, Macri y Rodríguez Larreta han decidido hacer una tregua, porque saben que separados no van a conseguir nada. Y se lo transmitieron de un modo u otro a su tropa. Por eso la tropa se reunió en un club que fue antes de Polo, en Hurlingham, donde fueron, por ejemplo, Pichetto por Macri y Santilli y Monzó por Rodríguez Larreta. Pero después fueron diputados, concejales, infinidad de gente. ¿Qué se selló? Y se sella un acuerdo, un entendimiento, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, a favor de la reelección de los intendentes y de establecer una boleta única y de establecer una separación entre la elección provincial y la elección nacional. Pero de lo más que me importó a mí de toda esa reunión es que se hicieron comentarios sobre costumbres que aparecen en la vida por el tema de la pandemia. Aunque se le ha hecho una campaña de una preferencia por el alcohol a Patricia Bullrich, no es sobre Patricia Bullrich, de quienes algunos hablaron, que ahora no puede pasar sin almorzar y cenar cada vez que puede con el vino tinto El Enemigo, Malbec Franc. ¿Quieren que les diga el nombre de la mujer importante de esa organización? No estoy para ese tipo de detalles. Pero ella se ha inclinado mucho por esto, del mismo modo que en las trasnoches prefiere tomar whisky. Y el otro comentario en la reunión fue: ¿qué vamos a hacer si tenemos una persona de renombre y prestigio y reconocida que podría ser candidato? ¿Por qué no convocamos a Carlos Melconian? Es una pregunta que nos la va a resolver quizá este invitado que tenemos acá, el socio de Melconian, Rodolfo Santangelo. Antes de entrar en la inflación, los impuestos, el Fondo Monetario, hay una inquietud que siempre tuve, que es: ¿qué pasó en la sociedad que vos tenías o que tenés con Carlos Melconian cuando él se fue de candidato para hacer política? Porque ustedes tenían mucho cliente. ¿Cómo te las arreglaste? No, muy bien. Tomamos una decisión con él, que él se iba al banco, yo me quedaba en el estudio, hicimos casi una muralla china, yo ni me enteré de lo que él hacía, él no se inmiscuyó para nada en lo que hacíamos nosotros, me quedé con un equipo, obviamente, y la verdad que la relación funcionó muy bien. Tuve que trabajar el doble prácticamente, ya creo que por suerte al año lo echaron del banco, porque yo ya no daba más haciendo un año de trabajo doble, pero fue una experiencia interesante. Tener que ocuparme de más cosas, por suerte volvió, porque si no se hubiera hecho muy cansador. Bueno, vos sabés que a propósito de eso, es que el otro día hubo una reunión de los grupos estos de Macri y de Horacio Rodríguez Larreta, donde están, digamos, conciliando posiciones. Y una de las cuestiones fue, porque siempre están pensando en las elecciones, de convocarlo otra vez a Carlos Melconian, ya como un candidato posible electoral, lo cual me parece te va a complicar la vida. Pero tengo un contrato firmado él por varios años, así que la cláusula de rescisión que le puse es muy alta. Van a tener que pagar mucho para la cláusula de rescisión, como los jugadores de fútbol. Ah, ¿es igual que Messi? Es igual que Messi, él es Messi, así que tengo una cláusula de rescisión altísima. Si vienen y pagan, se irá, si no, no sé cómo va a ser. Vamos a un intríngulis que tengo. El otro día
en el Día del Militante Rentado, del kirchnerismo o del peronismo, se votó el tema del impuesto a los ricos. La lamentable muerte de Jorge Brito se va con un epitafio que él declaró, dijo: esto es el principio de una gran rebelión fiscal. ¿Vos imaginás una gran rebelión fiscal por este impuesto? Imagino una gran judicialización, porque es un impuesto que ya existe, o sea, el impuesto a los bienes personales, que es prácticamente lo mismo que este, ya existe. Recordad que en diciembre pasado no solo se lo amplió, sino que se le incrementó la alícuota, se le puso una sobretasa a los impuestos, a los activos en el exterior, con lo cual me da la sensación que toda la judicialización, por considerarlo o expropiatorio o doble imposición o alguna cosa así, me imagino que va a ser muy alta. Tengo una sensación no confirmada. La versión que sale es tan mala, de todas las que podían imaginar, esta es tan mala, que casi pareciera que están buscando la judicialización en el oficialismo, porque si hubieran querido recaudar, hubieran sacado una versión más generosa. No estoy seguro de lo que estoy diciendo, pero es una imaginación tan mala, peor que esto casi no podía ser. Hay un tema interesante. Todo el mundo ha visto la carta que hizo Cristina y que firmaron los senadores como una especie de gran exigencia a Fernández, una gran exigencia al fondo. Ahora, yo lo miro desde otra perspectiva. Me parece que Cristina le está pidiendo ayuda al fondo, porque cuando ella dice: quiero una fórmula de repago diferente, no quiero pagar, etcétera, etcétera, lo que está diciendo: por favor, Fondo Monetario, venga y revíseme la ropa interior de mi casa, vea todo lo que sea, porque si no me equivoco, el acuerdo de facilidades extendidas que ella reclama es muchísimo más exigente y estricto que el que podría ser un stand-by. Es muy confuso, es muy difícil sacar conclusiones, por lo menos para los que tenemos una estructura mental para sacar conclusiones. Ahora, lo que sí te quiero decir, Argentina está buscando una sola cosa, que es plan de pagos. No podemos pagar, no podemos devolver al fondo la plata en los términos acordados, queremos que nos lo pateen a 10 años. Ahora, el fondo no hace como los bonistas. Los bonistas nos dijeron: lo que vencía en 2023 te lo mando a 2030. El fondo no hace eso. Los bonistas dicen, donde decía 7 de tasa, dice 3 de tasa. El fondo no hace eso. El fondo dice: vamos a discutir una política económica, ya sea un acuerdo de facilidades extendidas, un acuerdo stand-by, vamos a discutir una política económica. Podemos discutir cosas macroeconómicas, el déficit fiscal, la emisión monetaria, las reservas, o podemos discutir cosas estructurales. Y si nos ponemos de acuerdo con la política económica, yo te voy a mandar plata el día viernes para que vos me pagues el día lunes, y el nuevo crédito que te dé el viernes sí va a ser a 10 años. Y ahí me parece que está la discusión, porque Argentina quisiera plan de pagos, extendeme los vencimientos y no te inmiscuyas en mi política económica, que la quiero hacer yo. Y esa no es la mecánica habitual con el fondo. Así que me parece que iba a estar la disputa. Está bien, pero lo que yo digo es que Cristina en realidad lo que le ha pedido al fondo, que le ponga más condiciones a ella y a su gobierno, en el sentido de que... Está pidiendo que le dé un marco de... Primero le está pidiendo el plan de pagos. Mandame los vencimientos. O sí, sí, eso sí, pero digo políticamente... Ahora, pongámonos de acuerdo con una cosa básica, dado que yo no tengo confianza, nuestro gobierno no puede generar confianza, a ver si vos me podés ayudar a convencer a los argentinos, a los extranjeros, a los inversores, a los empresarios. Primero, que no nos vamos a mirar a miércoles. Pero segundo, que podemos ir manejando las cosas. Yo diría, me parece que por ahora en el plazo hasta las elecciones, después de las elecciones no lo sé, pero que podemos construir un puente hasta las elecciones. Hay otro dato curioso. La gente, sobre todo los empresarios, están molestos un poco por este tipo de impuestos que le han dado ahora, sobre todo a la gente de mayor fortuna. Pero lo cierto es que el fondo debe compartir también, o no le interesa. Lo único que le interesa es el número final de la recaudación. Lo que quiere es pasar el plato a fin de mes y que el número sea el que ellos quieren. Sí, el fondo preferiría que el programa fiscal fuera hecho a través de una racionalización del gasto público, sobre todo si pudiera ser algo más permanente, pero termina siendo como vos decís. Mira la última línea, en inglés el bottom line, el final. ¿Cuánto va a ser el déficit? ¿10 pesos? Bueno, hay que bajarlo tanto. Es tu elección cómo lo haces. Preferiría que se haga
con medidas permanentes. Pero como vos decís, en algún momento termina mirando el numerito y es tu decisión cómo lo lográs. Ahora, la Argentina presentó, acaba de aprobar un presupuesto, que es un presupuesto que me parece que tiene algunos agujeros negros, inclusive que ni siquiera es el presupuesto original que planteó Guzmán, que tiene para el 2021 una inflación de 29%. Digo, por decir una de los números que hay. Esto es como burlarse ante la gente que está teniendo una inflación mensual de entre 3 y 4 puntos. Es que la mayor inconsistencia del presupuesto que lo torna irrelevante es haberlo elaborado alrededor de una inflación del 29%, que creo que no hay nadie en Argentina que cree que es posible, que no va a ser ni siquiera menor de lo que va a dar este año, que va a dar 36, que puede dar un número que empiece con 4 o con 5. Con lo cual, a la larga el presupuesto se termina cumpliendo, porque vos con la inflación recaudás más y licuás el gasto público. Ahora es una manera troglodita de recaudar, de cumplir el presupuesto. Entonces, es lo que lo torna irrelevante. Y si mirás la historia argentina de los últimos, ¿cuántos? 15 años. Yo creo que hace 14 que no se cumple el presupuesto. Hablando digamos, de estas figuraciones que hay, figuraciones del gobierno argentino, pero también hay figuraciones del fondo. Cuando el fondo dice, bueno, yo quiero que esto me lo firme Alberto, pero también que lo firme Cristina, que lo firme la oposición, que salga por un Congreso, con la aprobación del Congreso, todo es una ficción, porque da lo mismo si lo firma Alberto, Cristina y el Congreso, y además si van los grandes empresarios a acompañarlo a Guzmán para pedirle una limosna al fondo, que es lo que van a hacer próximamente. En realidad es toda una farsa, porque todos sabemos que no implica nada que el Congreso diga que va a pagar, porque el Congreso, así como dice que va a pagar, un día dijo no pago y todavía no sabe por qué no dijo no pago. Y tenemos una triste trayectoria en materia de institucionalidad, porque cosas que han sido aprobadas por el Congreso y por la Corte Suprema de Justicia, incluiría esa institución, a la larga esa garantía legal sirvió para poco. O sea, ¿cuántas veces el Congreso que aprobó la privatización aprueba la estatización? Con el sistema previsional, con una empresa, la intangibilidad de los depósitos. Pero bueno, el fondo lo pide, a ver si puede lograr un compromiso político de los argentinos, a ver cómo el fondo está tratando con Jaimito, ¿no? Con un alumno rebelde, con un alumno que hace rato que viene incumpliendo, que viene tirando borradores al pizarrón, y bueno, cometió entre comillas el error, no sé si lo pueden decir así, de habernos prestado 50.000 millones de dólares que hoy lucen de dudosísima recuperabilidad, si querés que lo diga de manera elegante. Y entonces el fondo está tratando de ganar tiempo. El fondo hoy quisiera armar un esquema para ver cómo hace para recuperar esa plata que puso en los próximos 20 años, no sé cuánto va a tardar. Y el fondo tiene una tradición, las finanzas mundiales tienen una tradición. Lo que presta el fondo es sagrado, se devuelve, porque está sujeto en un programa económico que se supone que va a recuperar credibilidad y confianza para poder pagarlo. Y hoy Argentina está mal, hace rato que está mal. Esa definición sobre Jaimito es muy apropiada. No se me había ocurrido y realmente, aparte de divertida, es casi siniestra para lo que nos pasa a los argentinos. Y prepará la chequera por si el compañero se pasa la política. Para sí, claro, ¿no? Para recibirlo. Un gran abrazo, Rodolfo. Igualmente para vos. Vamos a ir a un corte, pero les advierto que luego seguimos con las dos vacunas que nos va a contar Wala y las imprevisiones del gobierno para que no ocurra un desastre, por lo menos para advertirlo. En un minuto volvemos. Para ser competitivos en la industria es necesario contar con una flota de vehículos acorde a los tiempos que corren. Por eso, a la hora de renovar el parque automotor, piense solo en el especialista. Naviral Mercado, subastas online. ¿Sabías que llegaron los bizcochitos Cachamay en sus variedades clásicos y con romero, con menor contenido graso? No lo dudes más, Cachamay es la mejor opción y la mejor compañía para tu cachamate preferida. UTEDIC es nacional porque representa a trabajadoras y trabajadores de todo el país.
UTEDIC es federal porque lucha por el bienestar de todos por igual. Nuestros afiliados y afiliadas tienen obra social con cobertura nacional, centros de formación profesional para favorecer su desarrollo y centros vacacionales y recreativos para disfrutar en familia. UTEDIC. Somos una unión cada día más fuerte. ¿Necesitas ayuda para tu empresa? Te acercamos soluciones con el nuevo cheque electrónico. Emisión masiva a pago de proveedores, sin límite de pago por envío, disponibilidad inmediata, descuento de e-check. Conoce más en macro.com.ar. Macro, cerca siempre. El campus, donde conectás lo académico con lo profesional, donde aprendés haciendo, donde creas tu red de contactos, donde lográs tus aspiraciones profesionales. No importa dónde estés, el campus, presencial o virtual, es tu lugar y está a tu alcance. El campus es UAD. Descubrilo y convertite en lo que querés ser. Biox, desinfectante eficaz para la prevención del coronavirus. Biogénesis Bagó. Descarga la app Alerta Tigre Global y empezá a disfrutar Tigre con la seguridad de estar protegido. Con solo presionar un botón, podés enviar una alerta de emergencia al centro de monitoreo del COT y solicitar asistencia de policía, bomberos, ambulancia o notificar síntomas de COVID para obtener un seguimiento inmediato. El futuro está en todos. Tigre, municipio. Nos preparamos para la nueva temporada turística, porque Córdoba siempre te va a estar esperando. Se desarrollaron rondas de negocios con más de 900 participantes del sector privado. Se conformó el nuevo catálogo de experiencias turísticas, Córdoba Innovadora, un amplio abanico de propuestas para ofrecer a los próximos visitantes de nuestra provincia. Córdoba Turismo, Gobierno de la Provincia de Córdoba. Fíjense las novedades que nos contó el doctor Sergio Guala sobre el tema del virus. En un momento de récord mundial de contagios en Estados Unidos, creo que 160.000, uno está para preguntar, pero lo que tenemos son buenas noticias con el tema de la vacuna, doctor. Bueno, buenas noticias hasta por ahí. La ilusión de conocimiento hace que las personas que están en un gobierno tienen como una visión diferente. Piensan que ocurre lo que no está ocurriendo. Y en Argentina hay un caso paradigmático. El gobierno piensa que cuando se anunció la vacuna, las personas quedaron tranquilas y esperanzadas. Y esto no es así. Las personas tienen miedo a vacunarse. Perdón, no es solo, digamos, un privilegio del gobierno argentino. En todo el mundo la gente tiene miedo a vacunarse. Hoy por hoy tenemos que las personas a nivel internacional tienen mucho miedo a la vacuna porque al virus ya lo conocen. Hasta que no me expliquen bien y no me digan bien claramente que la vacuna funciona, es segura y termine la fase 3, las personas no están con confianza. Hay un estudio muy serio hecho en 19 países que determina que a mayor cantidad de desconfianza en el gobierno o más contradicciones en un gobierno respecto de la vacuna, mayor rechazo. Y las personas con menores dotes educativos y recursos bajos son las que más rechazan la vacuna. Hasta ahora, Sergio, usted me está dando malas noticias y uno quiere tener un domingo con buenas noticias y tenemos no solo las vacunas, sino tenemos que hay dos tipos de vacunas, más allá de que hay una enorme variedad de vacunas. ¿Cómo es la diferencia entre una y otra? Bueno, Roberto, la diferencia es que unas vacunas son las clásicas, que utilizan adenovirus de chimpancé o adenovirus humanos, que son las vacunas de Oxford, la de Rusia, la de Sinopharm o la CanSino, que son las clásicas. Y están las otras, que son más modernas, de última generación, que son las de Pfizer y Moderna. Pues lo que usted me está diciendo, yo voy a pedir que me den las de última generación. ¿Por qué? Bueno, porque no es lo mismo una Ferrari que un Fiat 600. No. El virus intenta
mutar para sobrevivir. Si llega a mutar el virus, es más fácil trabajar con las vacunas de AR mensajero que de las otras, pero las dos pueden trabajar igualmente. Finalmente le pregunto algo que es la pregunta de todo el mundo. ¿Cuándo empieza todo esto? ¿Por qué se demora tanto? ¿Es porque falta la fase 3 o hay un problema de contratos, hay un problema de negocio, hay un problema de transporte, de frío, etcétera? ¿Me lo puede señalar en una línea o en dos? Mire, es un problema geopolítico, estratégico. Hay contratos que todavía hay 11.000 páginas tiene el contrato y está en ruso y hay que todavía traducirlo. Para hacer frente a la vacuna de Pfizer hay que contratar 15.000 aviones que sean preparados tipo 747 para frizar. Y esto hace que tengamos un problema más grande, que es que va a haber que diseñar un protocolo para, en tal caso, las vacunas que sean las clásicas, que no necesitan frío, pueden ir a los lugares rurales. Y tal vez las vacunas que hacen falta, la asistencia de la ingeniería del frío, a las grandes ciudades. Le agradezco, Sergio, y realmente luminosa la explicación. Nos vemos el próximo domingo. Muchas gracias. Sin tiempo para más, los invito para vernos el próximo domingo a terminar todos estos trabajos que hemos preparado y que no pudimos darle todavía. Gracias y hasta el domingo. Todos sabemos lo que representa para la logística de una empresa una flota moderna de vehículos. Por eso, a la hora de renovar el parque automotor, piense en el especialista. Nadirán Mercado, subastas online.